Ya con el padre José. Vamos a tener al Padre Toro que va a dar su plática y después vamos a tener un descanso para que se lleven toda la comida y toda la fruta y todas las cosas, y luego vamos a tener la Santa Misa y el Padre Toro y el Padre Juan Pablo nos va a acompañar también. Y recuerden que la Santa Misa, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la fuente y el culmen de toda obra cristiana. Nada tiene fuente ni culmen de toda obra cristiana. La Santa Misa es... Digan whisky o Sí. ¿Ya? Conecte. ¿Está arriba? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos, los que nos siguen a través de las redes sociales y los que están aquí presentes. Vamos a comenzar esta enseñanza diciéndole a Dios que prepare nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar un momento al Señor. Soberano y eterno Dios, para nosotros no hay otro Dios fuera de ti. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Tan grande y poderoso eres que de la nada hiciste todas las cosas con el poder de tu palabra. Porque grande eres tú y haces maravilla, tú eres el único Dios. Por eso hoy estamos delante de ti y te entregamos nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos. Te abrimos la puerta de nuestra mente y nuestro corazón para que obres en nosotros según tu voluntad. Inspíranos, que tu palabra sea esa lámpara para nuestros pasos, esa luz en el sendero. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Me dijeron que había algunos hermanos que no eran de la Iglesia Católica y que están presentes en medio de nosotros y que tenían algunas preguntas que hacer. Pues es el momento de que si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y quiera compartir con nosotros, cariñosamente, amorosamente y a la luz del Evangelio, puede acercarse en este momento para que haga sus preguntas o que quiera pues cuestionar algo sobre la fe de la iglesia. Pues con todo el gusto le damos la oportunidad de que pregunte, de que hable,
este es el momento solo para los hermanos separados. Los católicos no. Los católicos le damos la oportunidad otro día de que pregunte. Pero si alguno de los hermanos separados que está presente, no importa quién sea, quiere hacer alguna pregunta, se le da la oportunidad. Este es el momento y es su momento. Así que puede aprovecharlo. Si hay alguno que levante la mano para yo saber y esperar. Y si no, para comenzar la enseñanza. No es hermana separada. No, si está aquí el hermano separado, sí le damos oportunidad que pregunte. Y si no, yo doy la enseñanza. Pero es la oportunidad porque si yo sé que aquí hay varios hermanos separados y algunos venían con la intención de preguntar y por eso le estoy dando la oportunidad. Si no, pues no hay ningún problema. Yo sigo la enseñanza, pero era como que todos tengamos oportunidad. Ellos también merecen una oportunidad de hablar. Si es un hermano separado, sí. Si no, no me dan chance para pregunta y respuesta. Si no me dieron chance una hora nomás para una enseñanza y no me dieron chance para pregunta y respuesta solo para responder. Si no, con mucho gusto le respondería, pero ahorita no puedo. Solo para los hermanos separados. ¿No hay ninguno? ¿Sí hay uno? ¿No? ¿Que quiera preguntar? Bueno, no hay ninguno, pues entonces vamos a comenzar. ¿Qué dice el otro hermano? El agüita. La agüita la puede colocar aquí en la silla. Hermano, venga. Tráigame la agüita. Ajá. Tápela, por favor. Vamos a ver de la Reina Valera. Sí, vamos a leer de la Reina Valera. Ajá, de largo. Aunque le quitaron sabiduría. Así es. Tírenle un poquito más para atrás de la mesa. Más para atrás de la mesa. Para atrás. Acérquela para acá. Un poquito más para allá. Bien. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia que me ha impactado de San Pablo. Ustedes saben que San Pablo es uno de los evangelizadores grandes en el cristianismo. Y yo quiero que ustedes observen cómo evangelizaba San Pablo. A mí me encanta cómo evangelizaba San Pablo. Me gusta ver la figura de San Pablo. Y creo que es el deber ser del cristiano. A punto que mismo San Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es un modelo, es un ejemplo. Y yo quiero que ustedes, con la ayuda de Lupita, hoy traje a Lupita, con la ayuda de Lupita, puedan detectar el método de evangelización de San Pablo, que fue muy excelente el método, por cierto. Ustedes saben que el método de San Pablo fue excelente. Cómo San Pablo evangelizó, conquistó tanta gente, tanto judíos como paganos. Pero ¿cómo fue? Incluso se acuerda que San Pablo le escribe a la carta a los Corintios, a los de Tesalónica. Bueno, ¿cómo fue que él fue conquistando a esa gente y cómo fue haciendo iglesia allí en esas comunidades? Cuando viene Jesucristo, el Señor, existía, llamémoslo así, en el pueblo judío, dos grupos de personas. Los judíos creyentes en Dios, que tenían la Torá y los libros sagrados, o sea, todo el Antiguo Testamento, el Nuevo no existía, y existía otro grupo que eran los paganos. Esos dos grupos existían. Y cuando viene San Pablo comienza a evangelizar a los judíos y a los paganos. ¿Cómo evangelizaba San Pablo? Según los Hechos de los Apóstoles, San Pablo se convierte en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Pero en el capítulo 13, a San Pablo lo nombran apóstol. Y en el capítulo 17, allá vamos a llegar, cuando ya es nombrado apóstol,
San Pablo comienza a evangelizar. Del capítulo 17 en adelante, vamos a ver a San Pablo comenzando a evangelizar. ¿Cómo era el método? ¿A dónde iba él? ¿A quién le predicaba? ¿Cómo le predicaba? Y hoy yo quiero que nos detengamos en eso porque ustedes y yo queremos evangelizar. Ustedes vinieron aquí no solamente a recibir. Ustedes también se están preparando porque la iglesia nos manda a ser discípulos y misioneros. Discípulos y misioneros. La iglesia nos manda eso. Vamos a ver en el capítulo 17, versículo 1 de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y voy a leer de la Reina Valera porque yo quiero comprobar a los protestantes también que esto era lo que hacía San Pablo y que ellos entiendan de una vez y para siempre por qué yo utilizo este método. Les voy a dar un secreto. El método que yo tengo de evangelizar se lo copié a San Pablo. Se lo robé a San Pablo. Y ahora se lo voy a mostrar a ustedes con la ayuda de Lupita, para que ustedes vean por qué lo hago. Convencido de lo que hago porque he leído las Escrituras. Y ahora quiero mostrarles a ustedes dónde está, para que lo sepan los católicos y lo sepan los protestantes. A ver, acérquese. Hechos 17:1. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿A dónde llegaron? Y se acuerda que después Pablo escribe una carta a los tesalonicenses. Bueno, hasta ahora está llegando a esa comunidad. Todavía no existía la iglesia ya. Pablo va a llegar a evangelizar. En los Hechos de los Apóstoles va a llegar a Tesalónica. Quiere comenzar a evangelizar. Ajá, ¿qué hace San Pablo? Vamos a ver. Donde había una sinagoga de los judíos. Oye, observen algo. Cuando San Pablo se dirige a Tesalónica, él va a llegar a una comunidad de judíos. ¿Saben quién eran los judíos? El pueblo creyente. Creían en Dios y el pueblo que tenía las sagradas escrituras, conocidas hasta entonces, que era el Antiguo Testamento. Y San Pablo llega a los judíos. Observen que va a comenzar a evangelizar. Y le va a evangelizar a quienes. Vamos a ver. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Subrayen como acostumbraba. Otra vez. Y Pablo, como acostumbraba. Otra vez. Y como acostumbraba. La Biblia dice que Pablo tenía de costumbre, cuando él iba a una comunidad a evangelizar, ¿a dónde llegaba? A los judíos. ¿Y qué hacía Pablo? Según su costumbre. Fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué hacía Pablo con los judíos? Discutía con ellos. Pero observen, y aquí sí la ayuda de Lupita, observen que Pablo no discutía tome y deme, así palabra de ellos y palabra de él. Discutía, pero Pablo tenía un fundamento para discutir. Tenía una base, tenía algo donde confirmar lo que él decía. Aquí con la ayuda de Lupita. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Otra vez. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Otra vez. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Pablo discutía con los judíos. Sí. ¿Cuál era el arma que tenían los judíos para ellos decir que era el pueblo de Dios, que creían en Dios? Las sagradas escrituras. ¿Qué hacía Pablo? Va a evangelizar. Y Pablo entonces decía, ustedes tienen las escrituras, yo tengo las escrituras, pues vamos a discutir con las escrituras.
Pero Pablo no discutía sin las escrituras. Con los judíos no. El mismo Dios de los judíos era el mismo Dios de San Pablo. Las mismas escrituras de los judíos eran las mismas escrituras de San Pablo. Sin embargo, Pablo iba al culto de los judíos y les hablaba, discutía. Esto que los católicos dicen, el cura Toro se va directo al infierno porque se la pasa discutiendo con los evangélicos, con los protestantes. No sea ignorante, ponga la lupa, vea cómo lo hacía Pablo. Pablo iba y discutía con otros de otra religión, que eran los judíos, que creían en Dios, que tenían las sagradas escrituras conocidas hasta entonces, el Antiguo Testamento. Y Pablo agarraba y no discutía con palabras de él, con la sagrada escritura. Por eso ustedes me verán a mí discutiendo con los protestantes, sí, pero no sin las sagradas escrituras. Incluso hago lo de Pablo, tomo las escrituras de ellos, la Reina Valera, aunque le quitaron su sabiduría, y con la misma Biblia de ellos, yo le voy mostrando a quién le copié la idea. No a San Pablo. ¿Y por qué ustedes están de acuerdo con San Pablo, pero están en contra mía? Bueno, ustedes no, los que no vinieron. ¿Por qué? ¿Y por qué muchos católicos me critican? Y dicen, es que al cura le gusta discutir. Agarren la lupa, háganle zoom. Incluso hay sacerdotes que no están de acuerdo y dicen, no, es que no debe discutir con las escrituras. Muéstrenme un capítulo, un versículo donde diga que no se puede hacer. Y yo le muestro que esa era la costumbre, y ya saben lo que es costumbre. Acostumbrarse. La costumbre de Pablo. Por eso yo hice mía esa costumbre. ¿Cuál es la costumbre mía? Donde llego le digo a los protestantes que quiere hablar conmigo, venga, tráigase la Biblia. Ya es costumbre. ¿De dónde la saqué? Otra vez, léalo para que no se les olvide. 17:1 otra vez. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Por qué por medio de la Escritura? Porque era lo que los unía. ¿Qué los unía a ellos? Las Escrituras. Pablo creía en la Escritura, los judíos creían en la Escritura. Como hoy nos une a los protestantes, ¿qué nos une? Las Escrituras. Pues vamos a discutir con ellos, pero no sin las Escrituras. Vamos con las Escrituras, eso nos une. Ellos con las Escrituras, yo con las Escrituras, vamos a discutir. Está en las Sagradas Escrituras, está en la Biblia. Hay protestantes que dicen, no, la Biblia no se hizo para pelear. Los católicos repiten igual que ellos. No, pero, a ver, seamos serios. Lo que la Biblia está diciendo. No, a mí qué me importa lo que usted piense, lo que usted diga. Yo me atengo a lo que diga la Biblia. Y por eso verán que aunque haya católicos que me critiquen y haya protestantes que me critiquen, pregúntenme si me importa. Porque cuando yo miro en la Biblia que Pablo discutía con los judíos basado en la Sagrada Escritura, yo digo, aquí yo tengo permiso para hacerlo. Porque yo también quiero organizar como Pablo. Repito lo último. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos. Entonces Pablo expone, pero después que Pablo expone con las Escrituras y discutía, ustedes van a ver en acción otro grupo de personas. Ya no Pablo, ya no los judíos. Ahora va a haber otro grupo de personas entra en acción. A ver si me ayudan. El primer grupo era San Pablo, que representaba pues a los cristianos. El otro grupo era los judíos, que representa a los protestantes. Y el otro grupo,
También están los paganos. Ay, sí, se me olvidó. Entonces son 4. El otro grupo, los paganos. Y el otro grupo, puede ser que sean ustedes. Vamos a ver. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron. Algunos de ellos creyeron. ¿Observaron cómo era que Pablo comenzó a evangelizar en Tesalónica? Le iba a predicar a los judíos, discutiendo con las escrituras. Y dice la Biblia, ¿eso da fruto o no da fruto? Otra vez. ¿Algunos de ellos? Algunos de ellos creyeron. ¿Da fruto o no da fruto? Oiga. Y algunos de ellos creyeron. La Biblia dice que cuando usted discute con las escrituras, con otra religión que también tiene como fundamento las escrituras, o sea, un católico y un protestante, tienen las escrituras por medio, la gente que observa, dice, ah caramba, aquí hay, este tiene la verdad, ¿y qué? ¿Lo otra vez? Y algunos de ellos creyeron. Y algunos de ellos creyeron, se convirtieron. Observan cómo Pablo está pescando. Observan cómo Pablo está trayendo los hombres que no creían en Cristo, pero sí creían en Dios, y los está pescando hacia la iglesia. A pesar de que tenían las mismas escrituras, Pablo los está pescando. Algunos de ellos creyeron. Cuando yo he tenido debate con los protestantes, muchos protestantes vuelven. A través de los videos, muchos han vuelto. Se cumplen las escrituras. Muchos de ellos creyeron. Siga. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y se juntaron. Ya Pablo no andaba solo. Ya había un grupito que lo seguía, lo acompañaba. Y a ese grupito le ponen nombre. Los que me critican le ponen nombre. ¿Cómo es? Toromanía y Toromaníacos. La secta del toro. Todo eso. Que Dios los perdone. No saben ni lo que dicen. Aquí dice que entonces la gente se le unía ¿a quién? A Pablo. Y ustedes mismos, ustedes ven que a ustedes les gusta, cuando hacemos los debates, ustedes mismos dicen, oye, sí me gusta esto. ¿Y dónde va a estar, padre? Yo no sé dónde voy a estar. Ay, pues yo quería ir, ¿verdad? Como que se quieren unir, ¿verdad? Eso le pasaba con Pablo. Siga. Y de los griegos piadosos. Aquí había otro grupo, los paganos, los griegos, pero que también eran piadosos. Gran número. Gran número también. No solamente judíos, sino también de los griegos piadosos. Gran número. Así pescaba Pablo. Así predicaba Pablo. Así iba Pablo formando las comunidades cristianas en Tesalónica. Va comenzando en Tesalónica a hacer ese trabajo. Y iba agarrando gente, Pablo. Y mujeres nobles, no pocas. Y mujeres nobles, no pocas. Oh, aquí les tira un piropo la Biblia a las mujeres. O 2 piropos. Mujeres, muchas mujeres seguían y después las llama nobles. A las mujeres le dio 2 piropos. Una, que son las más dadas a seguir al Señor, de servirle al Señor. Y 2, que son más nobles que los hombres. Agarren flores porque después les tiro piedras. Entonces los judíos que no... Aquí viene el otro grupo. Judíos convertidos. Paganos griegos convertidos. Pero viene el otro grupo, que ahí puede estar usted. Repita. Entonces los judíos que no creían. Los que no creían, los protestantes que no creían. Teniendo celos. Comenzaron a sentir celos. Los católicos que tampoco quieren creer comienzan a tener celos. Sí.
Observen, el debate con las Sagradas Escrituras, la discusión con las Sagradas Escrituras produce en unos conversión, en los paganos querer aceptar, pero en otros que son creyentes, los judíos eran creyentes, que tienen la Biblia, el mismo origen de Pablo, que era judío también, y viene y estos sienten celo. ¿No será que es lo que están sintiendo muchos católicos? ¿No será lo que están sintiendo muchos predicadores? ¿No será lo que están sintiendo muchos protestantes? Celos. Y eso van a sentir cuando ustedes comiencen a predicar la palabra de Dios. Celos. Hasta los van a sacar corriendo de la iglesia. Sienten celo. Sigan. Tomaron consigo algunos ociosos, Tomaron consigo a unos sinvergüenzas ociosos, hombres malos, que siempre hay en cualquier parte. juntando una turba, Juntaron una turba, alborotaron la ciudad alborotaron las redes sociales, ¿qué digo? La ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. en vez de apoyar esta obra de Dios, más bien querían sacarlo del pueblo. La historia se repite. Se repite. Entonces querían sacarlos del pueblo. Siga. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Bueno, lo llevaron hasta la autoridad y todo, pero vamos al versículo, vamos a adelantar un poquito al versículo 10. Cuando Pablo llega a otra comunidad, ya no Tesalónica, ahora Pablo tiene que irse de ahí. Se fueron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo sacaron corriendo. ¿Estaba haciendo Pablo algo malo? No, estaba predicando, estaba convirtiendo gente, tanto judíos como paganos, y los estaba convirtiendo. Pero se levantaron unos ociosos, unos sinvergüenza, y comenzaron a hacer la guerra y lo sacaron corriendo. Y Pablo dijo: pollo, peleta, donde no te quieren, no te metas, me voy. Y se fue a Berea. Pongan cuidado. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿A dónde llegó Pablo? A Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿A dónde entró Pablo en Berea? A la sinagoga de los judíos. Allá tampoco existía la iglesia. Y dice Pablo: voy a predicar a Berea, pero voy a ir porque allá hay judíos creyentes en Dios, tienen las Sagradas Escrituras, les voy a predicar a ellos. Y le llega a la sinagoga a los de otra religión. A los de otra religión llega a predicarle Pablo. Y observen que no solamente le predica a los de otra religión, también a los paganos. Pablo está jugando con dos grupos de personas. Le predica a los que creen en Dios, pero tienen otra religión, aunque tengan la misma Biblia. Y Pablo le predica a los que no creen en Dios. También llega a Berea, hace lo mismo, pongo cuidado. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿De dónde venía? De Tesalónica. Estos eran más nobles. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que en algunas partes le van a dar duro y en otras partes le van a dar suave. Son más nobles, ¿verdad? Y es verdad, yo he recorrido el mundo. En algunas partes me reciben con más amor, en otras partes me dan palo. Se comprueba esto. Son más nobles que los de Tesalónica. Siga. Pues recibieron la palabra con gran solicitud. A ver, ¿escucharon? Otra vez. Pues recibieron la palabra con gran solicitud. Entonces, si ellos recibieron la palabra, significa que ¿qué fue a hacer Pablo? A predicarles ¿qué? La palabra. ¿A quién? A los judíos. ¿De la misma religión? No, de otra religión. El mismo Dios sí y la misma Sagrada Escritura, pero otra religión. Y Pablo les predicó y ellos aceptaron la palabra de Dios. Eran más nobles.
Hay protestantes más nobles y hay protestantes terquitos. Usted que me está escuchando es de los nobles. A ver, siga. Escudriñando cada día las escrituras. Por favor, ayúdame. ¿Qué hacía Pablo con los judíos? Otra vez. Escudriñando cada día las escrituras. ¿Qué hacía Pablo con los judíos? Escudriñando cada día las escrituras. Pablo con los judíos escudriñaba cada día las escrituras. Ahora ven por qué evangelizaba Pablo. Porque Pablo no predicaba si no era con las sagradas escrituras. Iba escudriñando cada día con las escrituras. Siga. Para ver si en verdad estas cosas eran así. Para comprobar. Por eso yo le digo a los protestantes, si yo le digo el gato es blanco, es porque tengo los pelos del gato en la mano. ¿Qué estoy diciendo? Para comprobar con las escrituras que lo que digo es así. Jaque mate. No tienen para dónde agarrar. Ya brincan, me insultan, me maldicen, pero no pueden agarrar por ningún lado. Aquí dice, comprobando con las escrituras, a ver si las cosas eran así. Eso lo tenemos que hacer todos. Agarrar las escrituras y comprobar si es así o no es así. Eso se llama apologética. Y hay algunos que le tienen odio a la apologética, le sienten rechazo a la apologética. Pero aquí está escrito, hay que comprobar con las escrituras si las cosas que creemos son así o no son así. Y por eso ustedes verán que yo no les hablo si no es con la Sagrada Escritura. Porque he leído lo que decía San Pablo. Lo hizo en Tesalónica, lo hizo en Berea. Ahora, hay algo curioso. Pongan cuidado lo que sigue. Así que muchos de ellos creyeron. Otra vez, cuando Pablo discute con los judíos y escudriña las escrituras todos los días, ¿cuál es el resultado? Creyeron. Creyeron. A mí me dicen los protestantes, a mí me dicen los católicos, muchos católicos me dicen, señor cura, no nos gusta la apologética. Tiene que cambiar el método. Eso no funciona. Eso no sirve para nada. Eso no es correcto. Usted tiene que evangelizar de otra manera. Y yo les digo, muéstreme otra manera de evangelizar que sea tan eficiente como eso. Por ejemplo, dime a cuántos evangélicos usted ha convertido con su manera de evangelizar. Dímelo. Y yo le puedo mostrar que con el método de yo evangelizar, en un día se ha convertido un pueblo entero. 500, 1000 personas en un día, en una enseñanza. ¿Sirve o no sirve el método? Si usted me dice no funciona, póngame algo mejor. Dígame a cuántos ha convertido usted. ¿A cuántos? Con su método. Sinvergüenza, vagabundo, fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. A ninguno. A ninguno. Pero, ¿por qué no mira cuántos han vuelto a la iglesia a través de la apologética? ¿Por qué no miran que con este método están volviendo tantos? Porque no es otra cosa sino comprobar con las Sagradas Escrituras que esto es así. Y dice la Biblia otra vez, ¿cómo dice? Así que muchos de ellos creyeron. Muchos de ellos creyeron. El éxito de la evangelización de Pablo. Siga. Y mujeres griegas de distinción.
y no pocos hombres. Mujeres y no pocos hombres. Y ahora, paren la oreja, porque viene otro relato. Cuando los judíos de Tesalónica Cuando aquellos sinvergüenzas, ociosos, perezosos, sinvergüenza, malos, los de Tesalónica que no quisieron convertirse, supieron que en Berea era anunciada la palabra de Dios, en vez de alegrarse, en vez de apoyar, ¿qué hicieron? fueron para allá y también alborotaron a las multitudes. Fueron a alborotar las multitudes. Nadie los llamó, vienen de gratis. Nadie les pagó el pasaje, vinieron de gratis. En contra de Pablo, en contra de la evangelización, en contra de las conversiones, en contra, de gratis. Cuando usted comienza a trabajar, a evangelizar, de gratis tendrá enemigos, de gratis. Sigue. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Lo sacaron de ahí. Pollo, peleta, donde no te quieran, no te metas. Y dice Pablo, me voy. Se va Pablo. ¿A dónde se va? Versículo 16. Aquí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿A dónde llegó Pablo? Ahora llegó a Atenas. Vamos a ver qué hacía en Atenas, a ver si aplicaba el mismo método. Ya lo vimos en Tesalónica, lo sacaron corriendo, ¿verdad? Usted también lo van a sacar corriendo de su parroquia. No se preocupe. Lo mandaron, entonces fue a Berea. Lo sacaron corriendo de Berea, los mismos chismosos, los mismos sinvergüenzas. Ahora se fue ¿a dónde? Atenas. Vamos a verlo en Atenas, con la lupa. su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregado a la idolatría. Ya le dolía mucho eso, ver a la gente ignorante. Siga. Así que discutía en... Otra vez. ¿Cómo? Así que discutía. Otra vez. Así que discutía. Ay, sinvergüenza de Pablo. Qué costumbre tenía, ¿verdad? Discutía. Otra vez. Así que discutía en la sinagoga. ¿Con quién? Con los judíos. Discutía en la sinagoga con los judíos. Y piadosos. Y piadosos. Y en la plaza cada día con los que concurrían. ¡Qué bárbaro, Pablo! En Tesalónica va y predica a gente de otra religión. Si Pablo hubiese sido católico de los modernos, ay no, es el mismo Dios, es la misma Biblia, al fin y al cabo la religión no salva a nadie, eso es lo mismo. Allá creen en Dios, aquí se cree en Dios, allá se tiene la Biblia, aquí se tiene la Biblia. Pare de sufrir, no se meta con nadie. Gracias a Dios, Pablo no era de los cristianos modernos. Y dale aquí, lo sacaban corriendo. Y vamos aquí, lo sacaban corriendo. Y vamos allá, discutía con los judíos. Pablo, caramba, va llegando allá ¿cómo es? Atenas. Ahí también hacía lo mismo. Ahora mírenlo en Éfeso. Hechos 18:1. Pablo llega a Éfeso. Y vamos a ver qué hace en Éfeso, cómo actúa en Éfeso. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ah, no, perdón, a Corinto. Miren, ¿a dónde lo encontramos en primera vez? Tesalónica. ¿A quién le predicaba? A los judíos que creían en Dios y tenían la misma Sagrada Escritura, pero eran de otra religión. Y les decía que se convirtieran. Ahora, de los sacaron corriendo, se fue a Berea. Hizo lo mismo. De los sacaron corriendo, se fue a Atenas. Lo sacan corriendo allá en el Areópago. Y se va ¿para dónde? Para Corinto. Mire cómo Pablo va recorriendo, fundando la iglesia, evangelizando, conquistando gente. Llegó a Corinto. ¿Qué hace en Corinto? Vamos a ver. Halló a un judío llamado Aquila. Se hizo amigo de un judío. Porque tenía que comenzar por ahí, porque imagínense usted. Está comenzando un judío. Natural del Ponto.
recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos... Bueno, versículo 4, versículo 4. Y discutía en la sinagoga, Otra vez, y discutía en la sinagoga, otra vez, y discutía en la sinagoga, otra vez. y discutía en la sinagoga. Vamos a mandar esta foto a los católicos que dicen que no hay que discutir con la Biblia. Y discutía en la sinagoga. Agarren a este grupito que está aquí, a este grupito que está aquí. Y discutía en la sinagoga. Lleven para la casa, lleven. Discutía, como era su costumbre, en la sinagoga con los miembros de otra religión que creían en Dios, que tenían las sagradas escrituras, pero que estaban equivocados. Y Pablo tenía que predicarles. Discutía, ¿otra vez? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Otra vez? Todos los días de reposo. Discutía en la sinagoga todos los días. ¿Usted se imagina que los católicos lleguemos a prepararnos y le lleguemos al culto todos los días a los protestantes? Yo lo hice. Yo cuando comencé, ¿sabe cómo aprendí yo? Yo me iba al culto de los protestantes y me iba a hacerle preguntas. Y después no tuve necesidad porque me mandaron a un pueblo donde había muchos protestantes, un estado donde había muchos protestantes. Un 80% era protestante, un 60% por ahí. Entonces yo ya no tenía que ir para allá. Ellos me llegaban. No me conocían. Me llegaban a mí, donde yo estaba en la misa, llegaban los... Y entonces me retaban. Vamos al culto, vamos para el culto. Y iba, le predicaba el culto y me traía todos los protestantes a la iglesia. Todos los que estaban en el culto, menos los pastores. Y esos se enfurecían, les daba rabia. Yo he creído esto, yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Yo no vengo a contarle a ustedes tonterías. A mí no me lo contaron, yo lo vi, yo lo he experimentado. Y por eso creo en la Biblia. Y por eso le digo a ustedes que ese método sí funciona. Es el método de Pablo de evangelizar. Y era su costumbre. Ay, pero los católicos dicen, vamos a evangelizar, esas casas son protestantes. Ay, no. Hay que tener amor, caridad. A ellos no hay que decirles nada. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Y que van a evangelizar. ¿A ejemplo de quién van a evangelizar? Mire el ejemplo de Pablo. Mire el ejemplo de Pablo. Repítalo. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Qué Pablo? Ese no era cristiano, Pablo. Ese no tenía amor, ese no tenía caridad. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a hacer eso con ellos, hermano? ¿Cómo va a creer? Y es el mismo Dios. Además, en ellos está, ¿se acuerda que ahí estaban las promesas, el culto, la ley? Ay, Dios mío santo, ¿cómo a Pablo se le ocurre hacer eso? Y persuadía. A ver, por favor. Escuche, con la lupita. Y persuadía a judíos y a griegos. Otra vez. Y persuadía a judíos y a griegos. Otra vez. Y persuadía a judíos y a griegos. Los persuadía. Les invitaba con insistencia que tenían que convertirse, que tenían que cambiar de vida, que no es lo mismo ser protestante que ser católico. Los persuadía, les predicaba, los convencía, los animaba, les invitaba, los persuadía. ¿Han visto un católico persuadiendo a un protestante? No. Al revés, los protestantes a los católicos, sí. Y cuando aparece un cura que está persuadiendo a los protestantes, ay, ese le falta caridad, ese le falta amor. Entonces Pablo también. Repítalo. ¿Qué hacía Pablo? Y persuadía a judíos
y a griegos. Ustedes persuaden solamente, si acaso, a los griegos, a los paganos. A eso sí le predican. Bueno, yo creo que ni a los paganos le predican ustedes. A nadie. Pero dicen, no, vamos a predicarle a aquellos. Pero estos son cristianos evangélicos, a esos no les predicamos. Hay que persuadir, predicarle, convencerlos, animarles a que se conviertan a evangélicos y a ateos. A los dos grupos. A los de otra religión hay que persuadirlos, no obligarlos, no imponerles. Ahí entonces es cuando malinterpretan al Papa. El Papa dice que no se puede la fe imponer ni obligar. Eso es verdad. Pero sí se puede persuadir, o sea, explicársele con las Sagradas Escrituras, hasta convencerlo de que está en un error y que puede encontrar la verdad. Eso sí se puede hacer. Pero cuando el Papa dice que no puede ser obligado ni impuesto, entonces dice, el Papa no quiere la apologética. El Papa sí quiere la apologética, y sí quiere la evangelización, y sí quiere la predicación. La Iglesia también lo pide. Pero dice que debe ser sin imposición, ni obligación. Eso sí no. Y ustedes ven que yo no obligo a ningún protestante. A ningún protestante obligo. Les explico, los invito, pero nunca les impongo y le obligo. Usted tiene que convertirse, de aquí se va convertido o le meto un tiro. No, jamás. Usted verá que yo les predico y si se convirtieron, se convirtieron. Y si no, pregunten si me importa. Yo le prediqué y punto. Lo que dice el Papa, no puedo imponerles, no puedo obligarles, pero sí los puedo predicar y los puedo persuadir a que busquen la verdad y exponérsela. Ese es mi trabajo. Perdono a los que me critican, a los que me calumnian, los perdono. Y pueden seguir haciendo si quieren. Lo único que tienen que saber es que se la arreglan con Dios el día que se mueran. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero. ¿A qué estaba entregado por entero? La foto. Pablo estaba en... ¿Usted no le llama la atención ese pedacito? Entregado por entero. Lo mismo que ustedes. Ustedes están entregados por entero. Vamos a ver a quién. Yo sé que ustedes se entregan por entero. Al trabajo, a las amistades, no sé qué. Pero aquí le vamos a tomar la foto para que ustedes miren a qué se entregaba Pablo. Repítalo. Pablo estaba entregado por entero. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¡Pácata! Tome. ¿A qué? A la predicación de la palabra. ¡Pácata! Tome. A eso se entregaba Pablo por entero. A leer las Escrituras y a predicarle las Escrituras a los de otra religión y a los paganos, discutiendo con ellos, con las Escrituras. Claro, si los judíos tenían las Escrituras y él también, vamos con las Escrituras pues, a ver qué. ¿No es que ustedes saben mucho de Escritura? ¿No es que saben mucho de Biblia? Eso es lo que yo hago con los protestantes. Y cuando yo voy a hablar con los protestantes, siempre por ahí los pastores me agarran antes, me mandan a decir, es que yo soy teólogo, yo soy doctor en teología, y pregúnteme si me importa. Ay, así, mire como tiemblo, ¿qué me importa? Si es verdad, a ver, ¿conocen la Escritura? Vamos a ver. Y vamos a mirar qué dice la Biblia. Otra vez, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Eso me da fuerza a mí. Eso cuando yo sigo predicando y digo, estoy cansado, pero Pablo lo hacía por entero. No importa, sigo. Sigue. Testificando a los judíos, comprobando a los judíos. Miren el centro de Pablo, convertir a los creyentes de otra religión.
y a los paganos, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, lo volvemos a encontrar el grupito de los que se oponen y blasfeman. Repítalo. pero oponiéndose y blasfemando, Ahí puede estar usted, católico, que me está viendo. Usted puede ser de eso. Mi respeto. Yo hago mi trabajo y usted hace el suyo. Oponerse y blasfemar. Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos, Pablo le dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Entonces Pablo dice, yo hice mi trabajo y me sacudo el polvo de los pies. Yo quise enseñarles, yo quise, no quieren, no importa. Pollo o peleta, donde no te quieren, no te metan. Y se fue Pablo, se fue Pablo. Ahora vamos a verlo, ahora miremos ahí a San Pablo, estamos en el capítulo 18. Vamos a verlo en el versículo 19. 18, 19. Y llegó a Éfeso. ¿A dónde llegó? Mire, lo vimos en Tesalónica. ¿Lo vieron o no? ¿Qué hacía en Tesalónica? Tome y deme, discutiendo con los judíos. ¿Y cuál era el fundamento? Las Sagradas Escrituras. Ahí se levantaron uno en contra y lo sacaron corriendo. Se fue a Berea. Lo mismo, con judíos y con paganos. Lo sacaron corriendo. Se fue a Atenas. Lo sacaron corriendo. Se fue a Corinto. Lo sacaron corriendo. Se fue Éfeso. Repítalo. Y llegó a Éfeso. Llegó a Éfeso. Está comenzando a evangelizar en todas las comunidades. Llegó a Éfeso. Y los dejó ahí. Entrando en la sinagoga, ¿A dónde entró? Qué costumbre, mala costumbre, falta de caridad, falta de respeto. ¿Cómo le va a predicar a los de otra religión? Déjenlo tranquilo. y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. ¡Qué bárbaro! ¿Lo ven o no lo ven? ¿O le presto la lupita? ¿Cómo un católico se atreve a decirme a mí que eso es malo? Que eso está prohibido en la Biblia, discutir con las Escrituras. Eso está prohibido. Señor católico, muéstreme un capítulo, muéstreme un versículo donde diga que eso está prohibido. Señor protestante, muéstreme un capítulo, muéstreme un versículo donde diga que eso está prohibido. Esa era la costumbre de Pablo. Así evangelizó Pablo. Así convirtió a la gente Pablo. Estamos en el capítulo 18, versículo 19, ¿verdad? Ajá. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Entonces, los judíos ya se fueron convirtiendo, les gustó y les rogaba que se quedara por más tiempo. Ahí no dice el tiempo que se quedó, ¿verdad? No. No dice el tiempo. Ah, bueno. Pero el tiempo donde se quedó. ¿Ah? Mas no accedió. Ajá, el tiempo yo me lo comí, estaba más atrás, pero bueno, no importa, otro día se lo muestro. Porque ahora voy a pasar al capítulo 19, versículo 9. Pablo en Éfeso. ¿Qué hacía Pablo? ¿Cómo hacía en Éfeso? Vamos a leerlo desde el 8. Desde el 8. ¿Qué hacía Pablo? Y entrando Pablo en la sinagoga, Otra vez. Entrando Pablo en la sinagoga, si era su costumbre, ¿ve? habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Otra vez? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo Con todo el corazón, con toda entrega, con todo el amor, con toda la fuerza. por espacio Por espacio
de 3 meses. Por espacio de 3 meses, dedicado a convertir a los judíos. Siga. Discutiendo y persuadiendo. 2 cosas. 1. Discutiendo. ¿Escucharon? ¿Otra vez? Discutiendo. Discutiendo. 2. Persuadiendo. Persuadiendo. Discutiendo. Persuadiendo. O sea, con la Sagrada Escritura, convenciendo a los judíos. Pongan cuidado, otra vez. Discutiendo. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos. Es que me emociona ver cómo la Biblia lo expresa tan bonito. ¿Otra vez? Pero endureciéndose algunos. Algunos se endurecen, católicos se vuelven duros, se ponen bravos, rabia con la apologética. Y otros, los protestantes. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, sino maldiciendo. El retrato. Acá le retrato a muchos católicos aquí. A ver si se parece. Otra vez. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, sino más bien maldiciendo. ¡Pácata! Esta es la foto de muchos católicos. Otra vez. Pero endureciéndose algunos. Algunos se endurecen. Algunos que están encargados de las diócesis o de las parroquias, que son más papistas que el Papa, que mandan en el cura o mandan en el obispo, endureciéndose. Otra vez, ¿cómo? Pero endureciéndose algunos Endureciéndose algunos. y no creyendo. Esos, aunque están en la iglesia, no creen. ¿Qué hacen? Sino más bien maldiciendo. Maldicen a ese cura. Maldicen a ese que está trabajando con la apologética, que está trabajando con la Biblia. Va a venir a estorbarnos aquí. Estamos instalados, yo llevo 20 años trabajando en esta parroquia, en esta diócesis. Aquí nunca se ha enseñado Biblia, aquí nunca se ha enseñado la apologética. Y viene este recién convertido a que enseñar Biblia y apologética. ¡Lárguese de aquí! Yo hablo con el obispo, hablo con el cura y a mí aquí me obedecen porque aquí mando yo. ¡Qué grosería más grande! No creen. No creen. Están en la iglesia y no creen lo que es la evangelización. Y no creen en la conversión. Y no creen en la palabra. ¡Qué retrato más claro de lo que está pasando en la iglesia! Eso ya existía cuando Pablo. Sigue existiendo. Lo triste es que usted pueda ser uno de esos. Se apartó Pablo de ellos. Pollo, peletas. Donde no te dejen, no te metas. Pablo dijo, yo no voy a pelear con ellos. Ellos tienen poder, ellos tienen a Dios agarrado por la chiva, ellos mandan. Me voy. Pero mire, Pablo se fue y se acostó a dormir, sesionado, dijo una por allá. Sesionado. Se desinfló y dijo, puesto que no me dejaron trabajar, pues no trabajo. Mire, lo sacaron corriendo de Tesalónica, se fue a Berea. Lo sacaron corriendo de Berea, se fue a Atenas. Lo sacaron corriendo de Atenas, se fue a Corinto. Lo sacaron corriendo de Corinto, se fue a Éfeso. Y en ningún momento se desinfló. En ningún momento se desinfló. Llegó más palo que una gata ladrona. Pero él sabía lo que estaba. Lo que nos falta a nosotros es la convicción de lo que estamos haciendo. Estar convencidos. Esto es lo que falta. En la iglesia católica hay fe, pero no se está convencido. En la iglesia católica se tiene la verdad, pero no se está convencido. Lo que falta es católicos. No, se necesita la convicción de los católicos. Y cuando los católicos se convenzan, entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos. Y ese es mi trabajo, que ustedes se convenzan, que lo vean, que lo palpen,
que lo puedan descubrir, tomen conciencia, se convenzan. Dale. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Mire lo que hizo Pablo. Mire lo que hizo Pablo. Formó un grupito aparte. Otra vez. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. En la parroquia, si no te dejan trabajar, pollo peletas. Donde no te dejen, no te metas. Pero, ¿quién te impide en tu casa reunirte con los hermanos, con la familia, con los amigos, a comerse una cena y a compartir la palabra? ¿Quién se lo impide? Nadie. Agarre, me vea los videos, agarre la Biblia, comience a estudiar. ¡Ándale! Lo hizo Pablo, otra vez. Se apartó Pablo de ellos Déjenlos tranquilos. Se apartó Pablo de ellos. y separó a los discípulos, Y separó a los discípulos. discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Se fue con los discípulos que lo seguían a él, que estaban convencidos, que querían hacer las cosas bien, que querían predicar, que querían evangelizar, convertir a la gente, y se fue a discutir ya no con los judíos. Se fue a la escuela de un tal Tirano. ¿Quién será? No sé, pero era Tirano. Y se fue a convencerlos allá. Se fue a trabajar. Pablo no lo paraba a nadie. Siga. Así continuó por espacio de 2 años. ¿Cómo? Así continuó por espacio de 2 años. ¿Tanto? Por espacio de 2 años, estudiando las escrituras, debatiendo con las escrituras. Llámelo, peleando con las escrituras, que dicen los protestantes. No, peleado con las escrituras. Por espacio de 2 años. Ahora comprenden por qué yo estoy dedicado a esto, peleando con los evangélicos, con las Sagradas Escrituras, demostrando con las Sagradas Escrituras. Porque también me parece bien el método de Pablo. Vi que dio resultado, convirtió a mucha gente, logró que el evangelio se extendiera. Pues yo también quiero ayudar en ese trabajo. Y ya que Dios me da la oportunidad y el Papa me ha nombrado como misionero de la misericordia, duélale quien le duela. Duele a los católicos, duele a los protestantes. El Papa, que es vicario de Cristo, me ha mandado como misionero de la misericordia. Y en la carta que me escribió, o que nos escribió los misioneros de la misericordia, dice: hasta los confines de la tierra. De modo que no vengo por así, porque yo así soy bonito y ya. No, no señor. No, simplemente porque el encargado máximo de la Iglesia Católica aquí en la tierra, guiado por el Espíritu de Dios, dijo: vamos a mandar a este toro por el mundo. Y me mandó por el mundo. Y no soy monedita de oro para caerle bien a todos. A pesar de que trato de hacerle el bien y predicarle a todos, a algunos le caigo gordo regordo. Y eso que trato de estar flaco. Pregúnteme si me importa, pregúntenme. Seguimos. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, 2 grupos. ¿Cuáles eran? judíos y griegos, Todos los que habitaban en Asia. Observe, ya se está extendiendo el evangelio. ¿Ve cómo Pablo extendió el evangelio? Todos los que estaban en Asia, judíos de otra religión, que creían en Dios, pero que no eran cristianos. De otra religión, que creían en Dios y tenían la misma Sagrada Escritura, pero estaban en el error. Y Pablo les predicaba. judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Ven el éxito? ¿Ven el final? Vale la pena pasar por todas esas pruebas. Después que Pablo pasó por esas pruebas, en Asia, todos en Asia, ya hoy, mire cómo se extiende el evangelio.
judíos y no judíos, paganos, ya comenzaron a creer. Miren cómo la Biblia muestra, es un método de evangelización para que la gente se convierta, para que la gente llegue a la iglesia, siga a Cristo. Lo hizo Pablo, pero pasó por mucho trabajo, sí, pero ¿cuál es el final? Lograr que la gente se convierta, lograr que la gente se convierta. Sigue. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Versículo 20. Versículo 20. Así crecía. Oh. Dale, usted el 20. Con la ayuda de Lupita. Respiren profundo. Miren, 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 miren lo que dice la Biblia. ¿Cómo que va? Así crecía. Por favor, miren el crecimiento, miren, miren cómo va creciendo, miren, otra vez. Así crecía. Miren el crecimiento, miren. Con la lupita, otra vez. Así crecía. Otra vez, me gusta el pedacito. Así crecía. ¿Usted quiere que siga creciendo el evangelio, que sigan creciendo los cristianos, que siga creciendo la evangelización? Mírenlo. Así es que crece, así es que crece. No crece de otra manera, así es que crece. Ahora comprende por qué la Iglesia Católica está instalada. No crece. ¿Saben quiénes están creciendo? Los protestantes. Cada día más, y cada día más, y cada día más. ¿Y qué dice la Iglesia Católica? Cada día menos, porque no han tomado el método. La Biblia dice, así crecía, otra vez. Así crecía. Así crecía, ya no crece porque abandonaron el método. Porque ya no lo quieren hacer. Porque ahora están en contra de la apologética. Porque eso es pecado mortal. Porque eso no lo dice la Biblia. A Petronilo le patina el coco, le patina. La ignorancia es atrevida. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Miren, católicos, cómo crece la iglesia. ¿Cómo queda? Otra vez. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Wow! Así crecía. Otra vez. Así crecía. Así crecía y prevalecía. Prevalecía, se imponía, se hacía sentir. Nadie le detenía. Poderosamente la palabra del Señor. Ahí le dejo ese caramelo de chocolate de fresa. Así es que la palabra de Dios agarra fuerza. Así es que los católicos se despiertan. Usted es testigo de eso. Usted antes ni miraba la Biblia, ahora ya le quitó el polvo encima. Algo. Porque cuando ya comenzó a ver los videos, usted ya algo como que le enciende un fuego, como que alguien le motiva a leer la Biblia, como que ya le nace, como que ya comienza a leerla, como que hay otro sentido. Así crece poderosamente, tan poderosamente que usted nunca le predicaba a alguien y ahora usted ya le predica a los evangélicos o ya quiere predicarle. Algo pasa, algo está pasando. ¿Lo ven o le presto lupita para que lo vean? Porque yo he creído en la Biblia. Yo tengo un problema. Yo soy católico, no de los actuales. Yo soy católico de los que creen en la palabra. No de los que creen en los hombres, de los que creen en la palabra. Yo le creo a la palabra. Y por leer esto y creerlo, estoy haciendo lo que hago. Ahora, lo que hago, no lo hago por inventiva mía. Lo hago porque lo vi, lo leí y lo practico y entonces se lo expongo a ustedes. Porque lo he practicado, lo he visto resultados. Si yo no hubiese visto resultados, yo mismo le digo a ustedes, esto no funciona. Pero los miles y miles de protestantes que han vuelto a la iglesia, si ustedes tuvieran la oportunidad algún día de contar cuántos miles de protestantes han vuelto a la iglesia, entonces usted diría, el cura tiene razón. Pero lástima que ustedes no tengan la oportunidad de saber cuántos miles de protestantes han vuelto a la iglesia y cuántos católicos se han fortalecido. Y así la palabra de Dios va agarrando fuerza.
Repítalo. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Bueno, ahí Pablo sigue trabajando, pero ya me dijeron que me acababa el tiempo. Pero como se me acaba el tiempo, voy a redondear, terminando con Pablo en Éfeso. Otro día miramos en otra comunidad, pero vamos a ver, ya lo vimos pelear con los evangélicos, ¿qué digo? Con los protestantes, ¿qué digo? Con los judíos, que al fin y al cabo es lo mismo, con las Sagradas Escrituras, debatiendo con ellos en Tesalónica. Lo sacaron corriendo, se fue a Berea. Lo sacaron corriendo, se fue a Atenas. Lo sacaron corriendo, se fue a Corinto. Lo sacaron corriendo, se fue a Éfeso. Ahora, cuando está en Éfeso, Hechos 20:17, llama a los presbíteros, a los líderes, a los otros apóstoles, a los otros encargados de la iglesia, y los llama al botón y los pone en el sitio. ¿Sabe qué me imagino yo? Los agarra ahí una oreja y les dice: miren, yo solo trabajando y ustedes no están haciendo nada, sinvergüenza, vagabundo, razas de víbora, sepulcro blanqueado. Miren cómo los llama, pongo que hago. Hechos 20:17. Agarra a los presbíteros. A los presbíteros. ¿Saben quiénes son los presbíteros, verdad? Bueno, eso que te conté. A los presbíteros, pongo que hago. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. Presbíteros no son los viejos, los de tercera edad, son los presbíteros, que significa ancianos, que eran los dirigentes de la comunidad. Sigan. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, Los ancianos de los encargados, los líderes, los pastores de la iglesia, los hizo llamar, los llamó al botón. cuando vinieron a él, les dijo: Miren cómo les jaló la oreja. Les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. ya conocen, ya se lo mostré, ¿verdad? Ustedes ya conocen cómo me comporté con ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Pobrecito Pablo. Eso le va a tocar a usted. Si se toma esto en serio, le va a tocar lágrimas, pruebas, tormentos. Que me han venido por las acechanzas de los judíos. Por los creyentes en Dios. Los creyentes en Dios, pero de otra religión. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. No rehusó nada. Él explicó todo lo que pudo. A pesar de las pruebas, no rehusó explicarle todo. Y lo explicaba en las calles y por las casas. Testificando a judíos y a gentiles. Dos grupos al que Pablo le predicaba. El primer grupo, a los creyentes de otra religión. Y a los paganos, gentiles. Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pobre Pablo, ya está asustado. Le dieron Pablo en Tesalónica, le dieron Pablo en Berea, le dieron Pablo en Atenas, le dieron Pablo en Corinto. Ahora ya se va de Éfeso y no sabe lo que le va a pasar allá. ¿Qué le dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que él teme? ¿Qué es lo que le va a suceder? Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo, Lupita, diciendo que me esperan
prisiones, ¿Qué le espera? prisiones. Imagínense que usted quiera evangelizar y le espere prisiones. ¿Se animaría? Hasta ahí llega usted, ¿verdad que sí? Hasta ahí llegó su ánimo de predicar. A Pablo sabía que le esperaba prisiones. Prisiones y tribulaciones, Tribulaciones, gente en contra suya, calumnias, mentiras. pero de ninguna cosa hago caso. Pablo parecía a la ranita, ¿se acuerda? Sorda, de ninguna cosa hago caso. ¿De qué me importa? Esa es la mentalidad de un verdadero discípulo, de un verdadero cristiano, de alguien que está convencido 100% del trabajo que tiene que hacer, convertir, predicar la palabra de Dios. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, No me importa que me quiten la vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de nuestro Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. no me importa que me quiten la vida, yo lo que quiero es terminar la vida haciendo lo que tengo que hacer. Siga. Y ahora, Ahora, Pablo dice que él se va. y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y Pablo ya se pone a despedirse de ellos. Y en el versículo 28 les dice, Por tanto, mire, conclusión. Por tanto, ustedes me vieron sufrir, ¿verdad? Sí. Dice Pablo, ustedes vieron las tormentas que me pasaban. Sí. Ustedes saben que el Espíritu Santo que me dice que me espera cárcel y todo eso, y yo no me he echado para atrás, ¿verdad? Sí. Pues por tanto, mirad vosotros, pilas ustedes, ahora le toca a ustedes, yo lo hice, les di ejemplo. Mirad vosotros. y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto a ustedes por obispos. A los presbíteros les está jalando las orejas. Preocúpense más por ustedes, preocúpense más por el pueblo, por las ovejas. Porque recuerden que el Señor los puso como vigilantes, como obispos, vigilantes. Ahí los puso el Señor en la iglesia. Uy, qué lindo que los sacerdotes hoy día escucharan a Pablo. Qué bonito, ojalá que muchos sacerdotes estuvieran escuchando esto. Y mirara cómo la Biblia nos pide que los sacerdotes tenemos que preocuparnos por nosotros y por el pueblo, a ejemplo de Pablo. Siga. Para apacentar la iglesia de mi Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Lo mismo que él hacía en Tesalónica, en Corinto, en Berea, en todas partes, apacentando la iglesia del Señor. Siga. Porque yo sé que después de mi partida, Después que yo me vaya, yo ahorita los enfrento, yo ahorita los reto, yo ahorita en público los... Pero después que yo me vaya, entrarán en medio de vosotros entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño del Señor. que no perdonarán el rebaño del Señor. Y oiga lo que viene. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, Los protestantes que salieron de la iglesia católica y hablan cosas perversas. El Papa la bestia, la iglesia católica la gran prostituta, la Virgen, que María no es virgen, María es una cualquiera. Cosas perversas, no hay que confesarse. La Eucaristía es una galleta. para arrastrar tras sí a los discípulos. Para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, Por tanto, me voy, pero hay que velar, estén pendientes, católicos. acordaos que por 3 años Acuérdense que por 3 años, ya llevo 3 años en esto. Uy, coincidimos. Llevo 3 años en esto. Y acuérdense que por 3 años, de noche y de día, de noche y de día, que usted se acuerda, acuesta a dormir hasta las 3 de la mañana o 5 de la mañana viendo los videos.
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. No he cesado de predicarle con lágrimas a cada uno de ustedes. Queridos hermanos, aquí les dejo la palabra del Señor y le dejo a Lupita para que la pongan y miren con claridad lo que Dios pide. Si no hacen caso, al menos yo cumplí con mi trabajo. Yo cumplí con mi tarea. Yo también me voy y me despido como Pablo. Yo me voy. Y no sé si volveré por acá porque tengo la agenda llena hasta 2025, si Dios me da vida y licencia, ya está full. No sé si vuelvo por acá, pero si no nos vemos, nos vimos. Y que quede constancia de que les he puesto la palabra de Dios y he hecho todo lo posible para que ustedes lo vean y lo crean. Ahora los encomiendo a Dios, que sea Dios por medio de su Santo Espíritu, que les dé la fortaleza para que se animen a llevar el Evangelio a diestra y siniestra, sin cobardía, sin miedo, sin temor, como lo hacía Pablo. Amén. Vamos a tener un descanso mientras los preparamos.